Palabra del Señor, Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que hoy logremos ver y escuchar las palabras del Rey. Que hoy todos nuestros sentidos, como dice la carta a los hebreos, nuestros sentidos espirituales estén adiestrados, despiertos, dispuestos para que cuando escuchemos la voz de Dios, la pongamos por obra. Tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando Dios habla, manifiesta su voluntad y nosotros tenemos la responsabilidad de ponerla por obra. Que no hagamos oídos sordos ante la voz del Señor. Así que oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por el privilegio tan grande que nos das de acercarnos a ti. Gracias porque al iniciar este día leíamos el Salmo 103, donde nos recuerda de los beneficios que tiene el que se acerca a ti. Padre, tú perdonaste nuestros pecados, de tal manera que podemos acercarnos a ti, Señor, sin ninguna culpa, sin ninguna acusación. Tu palabra dice que tú, Señor Jesús, sanaste y sanaste nuestros cuerpos y quitaste toda enfermedad, Señor. Padre, hoy no hay ningún obstáculo, y si alguno está aquí y siente que no se puede acercar a la presencia de Dios, se siente acusado, hoy es el día, Señor, en que se puede encontrar contigo y ser libre de la acusación, ser libre del pecado, ser libre de la condenación, ser libre de la mano opresora del enemigo, del yugo. Ese yugo hoy puede ser quebrado, Señor, si nos acercamos al Rey que vive para siempre. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor. Hoy abre nuestro entendimiento, que tu palabra sea guardada en nuestro corazón y que tu palabra produzca tanto el querer como el hacer según tu buena voluntad. Que hoy todo velo que el enemigo ha querido colocar se ha quitado y que logremos verte, Señor, y vivir para ti. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Háblanos conforme a tu palabra y conforme a tu verdad. Te damos muchas gracias, poderoso Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. El domingo anterior, el pastor John nos traía la palabra y nos hablaba acerca de que debemos, ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde está? Y aprendimos a encontrarlo. ¿Dónde estaba? Donde Dios, el Padre, había dicho que había de nacer. Y mucha gente tenía esa información. Pero ¿qué hicieron con la revelación de Dios? ¿Qué hicieron con el mensaje, con lo que Dios les dijo? Mire, el Rey de los judíos va a nacer en Belén. ¿Qué hicieron? Los pastores, al escuchar a los ángeles, fueron a buscarlo. Y los sabios de Oriente también fueron y encontraron al Rey que había nacido. Pero usted y yo, que hemos recibido el mensaje del Señor, ¿encontramos ya a Jesús? ¿O todavía tenemos la información? Sí, Jesús. La Biblia, el Evangelio de Juan nos cuenta que había un grupo de hombres que eran los fariseos. Los fariseos no eran malos. Los fariseos eran hombres buenos. Ante la sociedad, ante el mundo, eran hombres muy, muy buenos. Eran tan buenos que velaban y buscaban que las personas no quebrantaran el día de reposo, que se guardaran en todo su ser, que fueran al templo, que ayunaran. Estaban pendientes de que las personas buscaran estar bien con Dios, pero se olvidaron de algo. Y es que cuando apareció el Hijo de Dios, ellos tenían una reputación y tenían un estatus y un nombre dentro del pueblo tan grande que cuando apareció el Hijo de Dios, no quisieron ir a él. Dijeron: yo soy tan bueno que yo ya no necesito a Dios. Me porto tan bien, cumplo las leyes, diezmo, ofrendo, me esmero por no quebrantar el día de reposo, que Jesús, yo puedo estar aquí, Jesús aquí, y no lo necesito. Y no fueron a él. Y entonces el apóstol Juan nos cuenta que Nicodemo, un maestro muy importante en Israel, era reconocido, fue a Jesús de noche.
y le dice a Jesús, Jesús, nosotros, cuando dice nosotros está hablando de los de su posición, de los que que eran maestros también, que eran fariseos. Y le dice, nosotros sabemos que Dios está contigo, porque ningún hombre puede hacer las señales que tú haces. Solamente por el poder de Dios es que los hombres pueden hacer esas señales. Nosotros lo sabemos. Pero ¿qué pasó? Dijo, pero no se acercaban. Y Jesús al ver esto le dice, Nicodemo, no es suficiente que reconozcan que Dios está conmigo, tienen que venir a mí. Tienen que venir a mí. Porque si usted le dijo, Nicodemo, si usted quiere entrar al reino de los cielos y quiere ver el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. No es solamente que reconozca. La vida de fe consiste en ¿qué? En que conozcamos a Jesús. Que cada vez que usted y yo venimos a este lugar, que cada vez que usted allá en su casa, en el trabajo, usted abre las escrituras, usted y yo conozcamos quién es Jesús. Que nuestra vida de fe nos lleve a vivir para Él. Nicodemo se acercó y lo vemos al final del Evangelio de Juan, yendo a reclamar el cuerpo de Jesús, siendo discípulo de Jesús, siendo alguien que se encontró con Jesús y quiso y anheló seguirlo. No es suficiente con tener información de Jesús, que usted sepa dónde nació, ni que cada diciembre le arme ahí el pesebre para que vuelva. No, es necesario que usted y yo vivamos para Él. Los sabios de Oriente recorrieron y viajaron. En ese tiempo era muy difícil viajar. Los viajes eran peligrosos. No tenían rutas demarcadas, no había ciclorrutas, no habían aviones, no habían promociones para viajar. Pero ellos se desplazaron, viajaron, escucharon el mensaje de que iban a ser un rey, el rey de los judíos, el rey prometido, el Mesías, el Salvador enviado por Dios iban a ser. Y ellos decidieron emprender el viaje. Y cuando llegaron ante Jesús, ¿qué hicieron? Hace 8 días en la predicación veíamos, ellos se arrodillaron, se postraron. ¿Cómo? Cuando se arrodillaron, ¿qué estaban expresando? Le estaban diciendo, tú eres el rey y hoy venimos a poner nuestras vidas a tu servicio. Por eso no es simplemente que usted escuche el Evangelio y que sepa que Dios es real, sino que toda su vida, que hoy podamos rendirnos ante el Señor. Cantábamos, Señor Jesús, yo quiero adorar, yo quiero rendirme ante ti. Que ese sea un propósito. A veces cuando en la noche, cuando son las 12 del 31 de diciembre, mucha gente dice, feliz año, que este año traiga prosperidad, que este año traiga bendiciones. Y ese es el anhelo. Pero si usted y yo no trabajamos, si usted y yo no nos esforzamos, si usted y yo no colocamos metas y propósitos, pues al próximo año vamos a seguir diciendo lo mismo. Y no vamos a crecer, no vamos a edificar. Pero que este año, que hoy usted y yo digamos, Señor, este año yo quiero rendirme a tus pies. Abre mis ojos para que yo vea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que mi vida esté completamente ante ti. Que hoy usted pueda presentarle al Señor. Es que, ¿cómo demostraron estos sabios de Oriente que Jesús es el Señor? Pues primero se postraron ante Él, lo adoraron, le dijeron, aquí estamos para servirte. Y lo que tenemos, te lo traemos. Le trajeron oro, incienso y mirra, que estaban representando acerca y hablando proféticamente acerca de la vida de Jesús. Él era el Rey, que Él es el Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y que iba a morir por nuestros pecados. Que esa mirra la usaban para embalsamar los cuerpos, que Él iba a morir, pero su muerte era muy significativa, que aunque murieron 2 hombres junto con Él en la cruz, la muerte de Jesús cambió la historia, su historia y mi historia, y por eso estamos aquí, y no solamente la de nosotros, sino como oró Jesús en Juan 17, la de todos aquellos que habían de creer por la palabra de ellos. Que hoy usted y yo podamos decirle, Señor, verlo y reconocerlo, y decirle, Señor, gracias. Gracias, mi vida la rindo ante ti. Y aquí estamos viendo que Mateo nos está contando lo que sucedió. Luego que se van los magos, luego que se van los sabios de Oriente, dice versículo 13, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga,
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué hace? Aquí encontramos otro personaje. Ya había aparecido María, una mujer que le dijo, Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y ahora encontramos a José, un hombre que conocía a Dios y conocía la palabra de Dios. Y un hombre que para él la palabra de Dios era muy, pero muy importante. Y hoy es algo que usted y yo debemos preguntarnos. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nosotros? ¿Recibimos la palabra de Dios por el que la trae? ¿Es para nosotros más importante el mensajero o el mensaje? A veces echamos por tierra la palabra de Dios porque no nos gusta el mensajero y no queremos escucharlo. Porque tal vez es nuestro papá, o tal vez es nuestro hijo, o es nuestro amigo, o es nuestra suegra, o es nuestro suegro, o es alguien a quien nosotros no nos cae bien. Entonces, ese mensaje no es de Dios. ¿Por qué? Porque no me gusta. Pero aquí dice que para José era muy importante la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios está manifestando su voluntad. Y está manifestando que la voluntad de él es que el rey Jesús viniera a manifestar y a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Que los hombres recibieran el amor, la misericordia, el perdón que Dios está ofreciendo. Que se abriera ese camino para llegar al Padre. Quebrantar el yugo de Satanás para que el hombre fuera libre y buscar a Dios. Esa es la voluntad del Señor, que lo conozcan a Él. Pero está la voluntad del rey. En ese momento Herodes estaba gobernando y Herodes era un rey bueno. ¿En qué sentido? En que era un buen rey que edificó y construyó. Y él quería hacer que Israel confiara en él. Él reconstruyó el templo y se demoraron muchos años. ¿Se acuerdan cuando los discípulos y Jesús salen del templo y los discípulos le dicen, Jesús, mira este templo, mira esas piedras, mira esos adornos, mira esos detalles? Jesús les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a suceder esto? Y Jesús les dijo, no, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su cuerpo, está hablando de él. Pero el templo de Jerusalén, el templo que reconstruyó Herodes, era un templo hermoso. Era de verdad, se tardaron muchos años. En ese momento no me acuerdo, pero dice que 43 años aproximadamente, si no me falla la memoria. Se demoraron construyendo este templo. Una edificación de 43 años. Y no era porque eran hombres que alargaran los contratos, no. Era por la dedicación, los detalles. Y entonces le dice aquí Jesús, Israel tenía hacia Herodes una admiración en ese sentido, de que era un buen rey que les permitía tener su religión, que les permitía congregarse, antes los apoyaba, les daba ciertas libertades, aunque les cobraba impuestos y eso, pero les permitía vivir. Y ellos, por eso, inclusive dentro del pueblo de la nación de Israel, había un grupo de hombres que seguían a Herodes, se llamaban los herodianos, estaban de parte de Herodes, y viva Herodes, y Herodes nos va a ayudar, y Herodes nos va a salvar. Y entonces, cuando él se entera que nació el rey, ¿él qué quiso? El rey de los judíos dijo, uy, me van a quitar el puesto. ¿Y qué hizo? Mandó matarlo. El rey de ese momento mandó a matar ¿a quién? Su pensamiento. Y aquí vemos varias cosas. Número 1, estamos viendo que el rey de este siglo, Jesús lo descubrió. El que gobierna, el príncipe de este mundo es Satanás. Y él siempre va a querer ¿qué? Destruirlo, matarlo, eliminar ¿qué? Al Hijo de Dios, oponerse a la voluntad de Dios. Cuando él manda a buscar a Jesús, él no quería servirle. Él quería ¿qué? Eliminar cualquier contrincante. Él quería seguir gobernando y enseñoreándose. Y eso es lo mismo que Jesús nos dijo, que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. La obra de Satanás, la obra del diablo, la obra del enemigo, él está buscando cómo destruirlo. Pero ese plan del enemigo no está oculto al plan de Dios. Dios, a través de su ángel, le envía un mensaje a José y le hace conocer el plan del enemigo y le dice, el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño
y a su madre y huye a Egipto. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que tenían que huir? Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios advierte. Estamos predicando Gálatas, y Gálatas, Pablo le está advirtiendo a las personas de Galacia, a los hermanos, que este siglo es malo, es perverso, que está gobernado por Satanás, y lo que quiere es quebrantar su fe, que usted y yo dejemos de creer en Dios, dejemos de confiar, dejemos de vivir para Dios, que usted y yo nos acostumbremos a este siglo, que nos acostumbremos a vivir como vive el mundo. Dios nos permitió, junto a mi esposa y mi hijo ayer, antes de las 12, comenzar a orar. Y fue un momento muy bonito, porque le decíamos, Señor, gracias, y ayúdanos a no vivir en la oración de forma miserable este nuevo año. ¿Y qué es vivir de forma miserable? Sin la misericordia de Dios, sin tener una relación con Él, vivir como vive el mundo, buscando el dinero, la fama, buscando el reconocimiento, buscando tener el pan y el alimento en la mesa y ya. No, Dios nos dio un espíritu y vivir y poner nuestra vida, que vivamos y que nuestra vida, nuestra casa y todo lo que tengamos sea puesto al servicio del Señor. Que hoy sea el deseo del Señor, el deseo de arrodillarnos delante de Él y todo nuestro ser estar rendido, haciendo la voluntad del Señor. Y dice que ya está manifestada la voluntad del rey. El rey manda matar a Jesús, pero al Hijo de Dios, pero José tenía una responsabilidad en sus manos. ¿Cuál era la responsabilidad? Cuidar la vida de ese bebé. Imagínese, eso a mí, de verdad mi cabeza no me alcanza, mi cerebro a comprender eso. Como el Rey eterno, por quien fueron creadas todas las cosas. Dice en los primeros versículos de Juan que por Él fueron creadas todas las cosas. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Se rebajó y ahora dependía de la obediencia de un hombre. Dios no iba a permitir que le pasara nada. Pero Dios le reveló a José. Le dijo, José, levántate y huye a Egipto. Van a matar al niño, tienes que ir. Y es el mismo mensaje que nos está dando hoy a nosotros como padres para nuestra familia. El mundo, la agenda de este mundo quiere acabar con la familia, quiere acabar con sus niños y con mi hijo. Que sigo con nuestros hijos, piensan que tengo más, pero no, solo tengo uno. Pero es que yo pienso en todos, ¿sí? Cuando digo mis hijos, estoy pensando en todos, ¿no? No es que tenga hijos escondidos, no. Pero está diciendo, la agenda es que se acabe la familia, por eso usted verá personas que se casan, ¿con qué? Con un muñeco, con un poste, con una casa, con un perro, porque quieren desvirtuar lo que Dios estableció. Pero usted como iglesia del Señor, como aquel que recibe el mensaje, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar. Nadie mejor que un padre puede cuidar el espíritu de un niño, de su hijo, para que no se extravíe de la fe. Por eso allá en Deuteronomio Dios le dijo a los padres, y le repetirás estas palabras a tus hijos al levantarte, al acostarte, cuando vayas en el campo, en la ciudad, al entrar a la casa, que ellos vean que el Señor es el Dios. Y eso deben escucharlo en nuestros labios. Deben ver lo que nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios dice. Porque es muy chévere tener un evangelio en la iglesia y en la casa. En la casa ya no somos evangélicos cristianos, que le damos gloria a Dios. No, que lo que expresamos y vivimos aquí se vea reflejado en la casa. Y algo que Dios colocaba en mi corazón para a través de esta palabra es que usted el que está aquí, usted vele este año por su vida, vele por la vida de sus hijos, vele por estos niños. Cuando salieron hace un momento los niños a la iglesia infantil, el quien dijo, uy, se fue media iglesia. Pues sí, mire, el Señor nos está dando, no están allá en el mundo. No se están perdiendo, están aquí y están recibiendo la palabra de Dios. Velemos por ellos, velemos, no le deleguemos esa responsabilidad solamente a los maestros de la iglesia infantil. Que usted le enseñe, que usted le dé argumentos, que usted viva la palabra. Pero usted tal vez diga, no, yo no tengo hijos, entonces yo me libré de la responsabilidad. No, tome a un joven,
Mire, no le diga, sino solamente dedíquese este año y diga, yo voy a orar todo este año por este joven. Yo quiero ver a ese joven sirviéndole a Dios. Yo quiero que ese joven invierta todo su ser, su energía, su cerebro, todo lo que tiene, toda su fuerza para el Señor, para que anuncie al mundo de que Dios es el Señor. Y aquí Dios le da esta tarea a José, ¿de qué? De cuidar la vida de Jesús y la vida de su esposa. Mire que su esposa, ¿en qué momento recibió José este mandato? Estaba durmiendo, ¿cierto? ¿Y a qué horas es el sueño más chévere? 3:30, 4 de la mañana. Uy. Cuando yo trabajaba en el aeropuerto a las 4 de la mañana, 3:30 me da un sueño. Me tocaba moverme. Si el Señor le hubiera dado ese mensaje a usted, ¿usted qué hubiera dicho? Señor, yo pensé esto, yo hubiera dicho, Señor, me voy a poner y comienzo a orar, Señor, envía tus ángeles, invoco 12 legiones de ángeles que acampen alrededor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y ya. Pero ¿cuál fue la orden que le dio el Señor a José? Levántate y huye, huye, huye. Pero a veces nos conformamos con, no, Señor, tu plan y tu voluntad es que José se llevara al niño y a María a Egipto. Señor, pero yo tengo un plan mejor. Venga, ¿por qué no envía unos ángeles y coloque aquí 3 escuadrones que nos rodeen por arriba, a la derecha, por detrás, por todos los lados, para que no pase? Señor, pero yo tengo otro plan y si nos vamos mejor para otro lugar. ¿Sabe que a veces nosotros también tenemos la actitud de Herodes, oponernos a la voluntad de Dios? Y a veces usamos la oración para decirle, Señor, yo quiero que hagas esto y que mira, me pase esto y que en mi vida yo solo quiero tener esto y que sea lo que yo quiero. Y usamos la oración y gritamos y decretamos, proclamamos, pactamos y hacemos tantas cosas que a veces inventa la gente para que Dios haga nuestra voluntad. Y nos estamos haciendo igual que Herodes. No, yo quiero seguir viviendo así y Señor, manténme esta vida. Pero Raúl en la oración decía algo que es importante. Pablo dijo, yo sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza. Sé vivir en la abundancia y en la escasez. Sé vivir en la tierra y naufragando. En todo, en todo. Todo lo puedo en Cristo, decía Pablo. En cada momento de mi vida estoy con Dios. Y no importa lo que esté sucediendo, estoy viviendo con Dios. Dios está conmigo y esa es la mayor alegría. Y sé que cada momento que Dios me permita vivir, lo voy a hacer porque Él está conmigo. Pero miren, aquí José tenía una responsabilidad muy grande, y él no renunció. Tal vez usted pueda decir, no, Señor, yo voy a servirte cuando tenga una casa, cuando me case, cuando me gane el baloto, cuando acabe de estudiar. Yo conocí el caso de una señora que le dijo, Señor, yo te voy a servir cuando me case. Cuando me case voy a entregar mi vida a ti. Y se casó y se dio cuenta que también debía atender a su esposo. Y entonces en ese de atender a su esposo, dijo, Señor, dame un tiempito. Yo voy a servirte y voy a servir a mi esposo. Y llegaron los hijos. Digo, Señor, permíteme criar a mis hijos y te voy a servir. Y los hijos crecieron, Señor, permíteme, y tuvieron hijos. Señor, permíteme cuidar a mis nietos y te voy a servir. Y ya cuando los nietos crecieron, ya no tenía fuerzas. Digo, Señor, ya no tengo fuerza para servirte. No esperemos a que se nos acabe, como dice el rey Salomón, cuando lleguen los días malos, en los cuales digan, no tengo contentamiento. Cuando se acabe la fuerza, cuando la lámpara de los ojos se apague. Cuando usted ya no tenga energía, cuando usted ya no tenga fuerza, cuando el disco duro que tiene aquí en la cabecita ya no le esté funcionando bien, no espere. Entréguele su vida y comience a servirle hoy a Dios como está. Porque la vida de fe consiste en ¿qué? En conocer a Jesús y poner nuestra vida al servicio de Él. Y sigue diciendo aquí que José inmediatamente se levantó, tomó a María y a Jesús y le dijo, vámonos para Egipto.
Versículo 14. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Obedeció. Que nosotros como iglesia del Señor tengamos la palabra de Dios como mandato, como cuando que Él es el Rey que nos habla y que cuando lo escuchemos obedezcamos, que no hagamos oídos sordos ante su advertencia. Que cuando Él hable nosotros pongamos en práctica su palabra. Que no nos dejemos desviar, el mundo va a venir y miren, el ataque es bobo. Porque, o sea, son unos argumentos con respecto a la palabra, no la conocen, pero están buscando los errores que hay aquí de traducción. ¿Para qué? Para que usted pierda la fe, para que no se apoye en la palabra de Dios. Y no espere que Dios le hable y se le abra, se le ilumine el cuarto y aparezca ya la voz que le diga, oye, te mando que te esfuerces y seas valiente. No, levántate perezoso, ¿hasta cuándo vas a...? No, sino esta palabra que cada vez que usted abra la Biblia usted diga, Señor, yo quiero conocerte. Y que lleve la palabra, la ponga por obra. Que hagamos discípulos, que oremos, que busquemos su presencia, que más personas se acerquen al Señor. Si usted evalúa el año anterior, hágase esta pregunta. ¿A cuántas personas les predicó el Evangelio? ¿Cuántas? Ayer en el último tuvimos un grupo con unas personas y allí veíamos la parte donde dice que el Señor nos va a dar un galardón en el Evangelio de Lucas. Que Dios nos va a dar una recompensa. Que la bienaventuranza es que vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Y que nuestra mirada y nuestra atención debe estar puesta allá. Y nos llevaba a pensar en el galardón. La vida de fe no consiste en venir cada 8 días a este lugar y escuchar a un hombre hablar y hablar y hablar y cantar unas canciones y pagar por eso. No, esa no es la vida de fe. La vida de fe significa que yo vengo y junto a mis hermanos rindo culto, servicio al Señor. Mi vida está dispuesta a servirle al Señor. Dios, ¿para qué lo trajo usted hoy aquí? Dios, la Biblia dice que Dios le entregó dones a las personas, herramientas para que vivan la vida de fe. ¿Para qué no la dio? Para estimularnos a la fe, al amor y a las buenas obras. Para que usted ore por el hermano. Si usted ve a un hermano triste, hable con él, escúchelo, dele palabra de Dios, ore. Si usted ve que una persona está atormentada por los espíritus inmundos, ore por ellos, échelos fuera. Estamos allí afuera. Es que a mí me gusta afuera para saludar a los hermanos. Y sale Laura, y Laura me dice, estaba orando y terminé orando en lenguas. Y salió así emocionada y llena de Dios. O sea, eso es lo que debe pasar. Nuestra vida no es una vida religiosa, es una vida de fe, una vida en el Espíritu, una vida donde recibimos lo que viene de lo alto, sabiduría, fuerza. Que usted de aquí salga fortalecido, lleno, restaurado. Que si antes de entrar por esa puerta usted venía con ganas de quitarse la vida, con pensamientos de dejarlo todo, de abandonarlo todo, que hoy la palabra le dé vida y todos esos pensamientos se vayan. Que el Señor le dé libertad, que hoy usted sea templo y revestido con poder de lo alto. Que hoy usted se levante y pueda decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo he escuchado tu voz, quiero ponerla en práctica, quiero ponerla por obra. Señor, ¿hace cuánto que no oro por un enfermo? ¿Hace cuánto que no hago un discípulo? ¿Hace cuánto? Porque el mandato de Jesús fue, vayan y hagan discípulos. Vayan, enséñenles todo lo que yo les dije, désenlo a conocer. Esa es la voluntad del Señor. Y José nos está dando un ejemplo de que él escuchó la voz de Dios. Él escuchó el mensaje a través del mensajero. ¿Quién le trajo el mensaje? El ángel. Y él dijo, esta es palabra de Dios. Que usted y yo aprendamos, tengamos como iglesia discernimiento de cuándo está hablando Dios y cuándo está hablando el hombre. De cuándo es Dios el que nos está llamando a seguirlo. Y eso. Y vivamos de acuerdo a esa palabra. Y dice versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí
Algo que quiere resaltar en Mateo es que les está escribiendo a los judíos que son juiciosos con la palabra y quiere que ellos entiendan que Jesús es el cumplimiento, que comprueben que Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y entonces, por eso les cita las profecías del Antiguo Testamento. Y allá en el libro del profeta Oseas dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios considera a su pueblo como un hijo. Dios los ve como a esos pequeños a los cuales los cuida. Pero ¿qué pasa? Dice, entre más los busqué, más los seguí. Entre más los llamé, más los bendije, se apartaron de mí y comenzaron a ofrecer incienso a otros dioses. ¿Jesús hizo eso? No. ¿Por qué? Porque está mostrando también aquí que Jesús es el Hijo obediente de Dios, el Hijo en el cual el Padre encuentra todo el deleite, toda la complacencia, es en Jesús. Y cuando usted y yo estamos en Jesús, el Padre se goza. A veces tenemos una mente y decimos, no, es que si yo me acerco a Dios, Dios va a estar como bravo conmigo, Dios está como enojado. No, es que Dios lo ve a través de su Hijo. Y le dice, y si tiene que corregirlo Jesús, el Padre se lo va a decir en la cara. Se lo va a decir a través de la palabra, Él lo va a estar redarguyendo, Él le va a estar hablando, pero Dios no quiere que usted esté lejos de Él, no quiere. Él quiere que usted esté cerca, que usted venga, que se deje amar, porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Para eso envió Dios. Para eso envió el Padre a su Hijo. Y entonces está diciendo allí que Jesús, aquí se está cumpliendo las palabras del Señor. Y hoy como iglesia tenemos un reto. ¿Y cuál es? Número 1, obedecer la palabra del Señor. Que hoy nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos destapados. Que veamos y escuchemos al Rey, que pongamos nuestra vida al servicio del Señor, que velemos por la vida de nuestros hijos, que velemos por la vida de nuestros esposos, de mi esposa, de mi hijo, que yo cuide el hogar. Este es un llamado. Miren, cuando estaba preparando esta palabra, era un llamado que Dios nos hacía a los hombres. Si usted ve, en la mayoría que sirven son mujeres, y la mayoría de personas que están en la congregación son mujeres. Es un llamado para que el hombre ocupe su lugar en la casa, como sacerdote, como siervo de Dios, como hombre que recibe la palabra de Dios y pone su casa al servicio del Señor. Que lleva el mensaje del Señor, que expresa la voluntad de Dios y dice, Dios quiere esto para mi casa. Que usted y yo como hombres que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que nos levantemos e impulsemos. Que usted anime a los hombres a servirle al Señor. Que usted diga, no, Dios, yo soy instrumento de Dios. Y usted dice, no, yo no tengo esposa, yo no tengo familia. Pero cuide de su casa. Usted tiene sobrinos, tiene primos. Vaya y también anúncieles el evangelio. Miren, lo bonito de la Navidad es que uno se reúne con tantas personas y aprovecha para predicar el evangelio y para comer. Para compartir con ellos y darles a conocer el mensaje de Dios. Explicarles que eso no es que Jesús, porque hay muchas personas que se burlan, ya van a ser el niño Dios, ya van a ser. No, Él ya nació, sino los que deben nacer son los que están escuchando el mensaje. Y si Dios le permite ir a esos lugares es para que usted abra sus labios, para que yo abra mis labios y dé a conocer, miren esto, esta historia. Y es una forma muy bonita. Es una forma gráfica donde se están contando durante 9 días la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Use eso para predicar el evangelio. No se encierre, sino usemos toda nuestra vida y toda la oportunidad que tengamos para anunciar el mensaje del Señor. Cuidemos de nuestra casa, aceptemos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. No nos opongamos a la voluntad del Señor, no nos opongamos. Si el Señor ha declarado su voluntad, que es conocerlo, es vivirlo, Señor, tú me estás permitiendo pasar por esto. Aquí estoy. Tú estás conmigo. Tú prometiste no desampararme, no dejarme, Señor. Dame la fuerza para permanecer firme.
Y el Señor lo va a hacer. Pero a veces nuestra oración es que Dios cambie su voluntad y que haga la nuestra. Que en este año que comenzamos, nuestra oración sea, Señor, que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad. Como se hizo en la tierra, se haga en nosotros. Como se hizo en el cielo, perdón, se haga aquí en esta tierra, en nosotros. El diablo siempre desde el cielo se opuso a la voluntad de Dios. Y él quiere que usted se oponga a la voluntad de Dios. Que usted piense que sus ideas, sus planes son mejores. Pero dice el salmista, encomienda a Jehová tus caminos y confía en él y él hará. Que como iglesia confiemos en el Señor este año y le digamos, Señor, aquí estamos. Úsanos, úsanos. Es que el viaje de estos sabios de Oriente fue muy bueno. Ellos iban siguiendo la señal. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, yo lo voy a llevar allí a esta tierra. ¿Usted sí la conoce? No. Le dijo, miren, yo lo voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Le voy a dar una tierra, pero yo lo voy a guiar. Que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Ya sabemos hacia dónde va nuestra vida. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Nuestros ojos no están en esta tierra. Que lo que Dios le permita prosperar en este año, que eso usted lo use para el reino de los cielos. Que usted lo use para evangelizar, para levantar personas, para que todo lo que usted tenga en sus manos sea usado para el reino de los cielos. Que como iglesia vivamos para el Señor y confiemos en Dios. El rey, ya sabemos que el príncipe de este mundo no descansa, que él va a querer matarnos y apartarnos de la fe. Pero el Señor ya nos reveló su plan y su voluntad y él es más fuerte. Que seamos obedientes. El ángel le dijo, José, que es en Egipto hasta que yo le diga. Y José que dijo, uy, no, pero ya mucho tiempo. Yo quiero volver a mi casa, ver a mi familia, se va a llegar Navidad. No, mentiras. Yo quiero estar con mis seres queridos, yo quiero estar allá, disfrutar. El Señor dijo, yo obedezco. Señor, tengo miedo, ya murió Herodes. Tengo miedo de ir allá. No, váyase para acá, para Nazaret, para que se cumpla lo que dijo el Señor. Cuando usted y yo obedecemos a la voluntad de Dios, vamos a ver el cumplimiento de su palabra. Pero si usted y yo nos oponemos a la voluntad de Dios, no vamos a ver el cumplimiento de su palabra. Vamos a luchar y a dar vueltas y vueltas y vueltas. Que nuestra vida como iglesia sea una vida que obedece y que ve el cumplimiento de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a edificarnos, a guardarnos durante este año. Señor Jesús, en esta mañana tú nos has permitido escuchar tu palabra, el Evangelio. La buena noticia que vino, Señor, no del hombre, no de los judíos, vino desde el reino de los cielos. Y vino a través, no de un ángel, no de un siervo, sino a través del Hijo. Porque tú hablaste a los padres por los profetas, pero ahora nos has hablado por el Hijo, quien es el heredero de todas las cosas. Padre, yo te pido que en esta mañana tú abras nuestros ojos y destapes nuestros oídos, que nos despiertes del sueño. Este mundo quiere envolvernos y hacernos dormir, que nos olvidemos de tus palabras y olvidemos tu voluntad, que nos olvidemos de lo que tú has establecido, de lo que tú has dicho y que vivamos como todo el mundo vive, que aceptemos el pensamiento del mundo como algo normal y natural. Pero tú nos has dado y nos has revelado tus pensamientos que son más altos y son más grandes. Señor, en esta mañana queremos escuchar tu voz y al igual que José, ser obedientes, Dios. Tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy grande. Tú nos has dado a conocer tu voluntad. Señor, aquí están nuestras manos, Señor. Tú nos has dado unos hijos a los cuales debemos cuidar. Tú nos has dado una esposa a la cual debe conocer. Ayúdanos, Dios. Hoy yo quiero orar por cada hombre que está aquí, Señor. Tal vez hemos sido muy torpes y hemos hecho cosas que no convienen, Señor. Nos hemos portado de manera desleal y hemos abandonado el lugar que tú nos diste. Y ya no somos cabeza del hogar, sino nos hemos hecho a un lado, Dios. Ya de nuestros labios no sale tu palabra. Señor, ya de nuestros labios no sale la invitación a orar o a compartir como familia. Pero Padre,
Tú que eres Dios y que eres Señor nos estás advirtiendo. El príncipe de ese mundo quiere desbaratar todo lo que tú has hecho. Quiere desvirtuar e intentar oponerse a tu voluntad. Padre, que como hombres, como esposos, como padres, demos a conocer siempre tu voluntad. Que escuchemos tu palabra, que tu voz nos levante del sueño y que nuestra obediencia sea pronta. Padre, que todo aquel deseo que está en nuestro corazón de posponer el poner en práctica tu palabra sea quitado. Porque tú eres Dios, que tu palabra ocupe un lugar muy importante. Porque como has engrandecido tu nombre, has engrandecido tu palabra. Y la iglesia, ser iglesia es vivir. Es la esposa que está esperando el regreso de su Señor, de su amado. Es aquella esposa que cuida y ve el futuro y se ríe porque está preparada, porque ha escuchado el mensaje, porque sus manos no ha dado a la pereza, sino que está diligentemente obrando. Padre, que este año que comienza son 365 días en los cuales, Dios, tenemos la oportunidad de hacer tu voluntad, de contarle al mundo que Jesús no se quedó en esa tumba, que Jesús resucitó y ahora está sentado en el trono y Él gobierna con justicia, con poder y con autoridad. Es el momento, Dios, de vivir para ti, de ir y rescatar esas almas que el diablo ha tenido atadas durante tantos años, de ir y que esas mentes sean transformadas por ti, Padre, de vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Padre, llenos de libertad, de contarle al mundo que el príncipe de este mundo ha sido vencido, que el yugo que tenía sobre nuestras vidas ha sido quebrantado, que Él nos ha dado perdón de nuestros pecados y que en Él tenemos, en Jesús tenemos la libertad. Padre, ayuda a nuestros hijos, que ellos escuchen de nuestros labios. Yo te doy gracias por cada maestro de la iglesia infantil. Pero Señor, que cada uno de nosotros seamos obedientes de enseñarles a nuestros hijos a vivir para ti. Que ellos vean en nuestro ejemplo, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Que ellos escuchen de nuestros labios la palabra, sean los primeros a los cuales, Dios, nosotros los guiamos a conocerte. Ayúdanos, Dios, con la sabiduría para que esta generación que tú nos estás entregando crezca fuerte, Padre, afirmada en tu palabra, levantando su voz, diciendo que hay un Dios y que hay un Señor, que hay un Dios verdadero, que vivan, que experimenten y que vivan la vida de fe, Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Guarda nuestras casas, guarda nuestros hogares. Ayúdanos a como iglesia a no oponernos a tu voluntad. Nosotros te presentamos nuestros planes, te presentamos nuestros deseos, lo que queremos hacer durante este año. Pero lo que queremos hacer es lo que tú digas, Dios. Danos a ser una iglesia que escuche tu voz. Una iglesia que tenga, que no sea sorda, que tampoco sea desobediente, Señor. Una iglesia que tenga atentos sus oídos a la orden del Rey. Padre, que nuestras vidas estén dispuestas a servirte. Que podamos rendirnos ante ti como cantábamos. Que no sea una iglesia que te canta y que su corazón está lejos de ti. No, sino que nuestro corazón sea el primero que está dispuesto, adorándote, rendido ante ti, diciéndote: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Padre, que ante cualquier enfermedad nosotros sabemos que tú eres nuestro sanador. Permítenos conocerte y llevar tu evangelio a más personas. Gracias por esas puertas que tú nos has abierto para llevar el evangelio. Padre, José, al leer acerca de José, vemos cómo él obedeció inmediatamente. Que seamos una iglesia diligente, que ante tu mandato no espera, que no pospone, que no, sino por el contrario pone por obra. Yo sé que tú a los que estamos aquí nos has llamado y nos has dado dones, y tal vez el miedo, la pereza, la vergüenza ha impedido que los pongamos por obra. Pero hoy que hoy se ha quitado, Señor, que hoy
nuestras vidas sean arregladas por ti. Y que todo lo que tú nos has dado lo pongamos por obra, porque el tiempo es malo. Y la iglesia es la luz y la sal que tú has dejado en la tierra. Padre, que guardemos nuestras familias, que nos amemos unos a otros, que el amor sea sin fingimiento y que nos ayudemos y nos estimulemos a la fe, al amor y a las buenas obras. Que hagamos nuestra parte, Señor, de ir a anunciar el Evangelio, mientras que tú extiendes tu mano, Señor. Tú extiendes tu mano, no permitas que nos mezclemos, no permitas que nuestro corazón se vaya tras este mundo y la riqueza y el afán de este mundo. Que nosotros no vendamos tu palabra. Nosotros no podemos engañarte y tampoco queremos hacerlo. Guárdanos, Señor, que seamos sinceros y honestos siempre. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Dios. Porque tú lo dijiste y allá en Apocalipsis se repite muchas veces. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que seamos la iglesia que oye tu voz y que vive por esa palabra. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.